Listo, Liz. Entonces, una pregunta, ¿estás conectada desde el teléfono o estás conectada desde una computadora? Desde una computadora. Desde una computadora, perfecto. Para abrir el archivo, ¿ya lo tienes en pantalla? Ya. ¿Eso fue un ya? Sí. Ok, perfecto. Mira, ¿cómo vamos a trabajar esta vez para que de verdad podamos ver tu avance? Vamos a reforzar lo que vimos la vez pasada, pero para esto requiero que me ayudes compartiendo tu pantalla. Yo en cualquier momento te voy a poder estar aquí auxiliando. Solamente en primera dice compartir pantalla al lado del chat. Entonces le das compartir pantalla y te va a aparecer todas las pestañas que tienes abiertas en tu computadora. Seleccionas el Excel y le das compartir. Es que al parecer le doy compartir y me da un mensaje. Bueno, déjame darle OK. Ok, dame un segundo. Debe de ser que participante. Ok, ¿puedes volver a intentar? Ya te di el permiso. Lo había OK. bloqueado, perdón. Ya está. Ok, listo. Entonces, a la hora de compartir, se te debió de haber expandido el Excel. Al lado vas a tener las imágenes de los que estamos aquí en la reunión. Y si tú le das con el mouse en el centro de la pantalla hacia arriba, te debe de aparecer un menú. Sí. Hay un icono que tiene un mouse. No Sí. sé si lo ubiques. Sí, el que dice Remote Control. Así es. Vas a seleccionar que le vas a dar. El control remoto a mí para que en cualquier momento te pueda auxiliar. En este caso ya puse mi nombre en la página. Solo seleccionas mi nombre y listo. Ya. Ya. Ok, perfecto. Ahora vamos a abrir una nueva hoja para comenzar. ¿Trabajas o solamente estudias? No, trabajo. Trabajas, ok. ¿En dónde trabajas? Estamos por acá en el Parque 2000. Y sí, estamos en el área de cuentas por pagar, precisamente. Cuentas por pagar. Ok, perfecto. ¿Alguno de los reportes que quizás tú manejes, que quieras hacer una proyección en este momento o que te ayude la tabla dinámica? En cuentas por pagar tendrías lo que es el proveedor a quien le pagas, factura, importe y pagos, probablemente para que más o menos esa estructura le des a tu tabla. Lo que pasa es que mm, no. Bueno, la información no la tengo aquí en la, en la máquina. Tendría Sí, que conectarme a la... ¿O tú dices no es como a manera de ejemplo? ajá, sí, solo manera de ejemplo.
Ok, ok. Sí, es que te digo, aquí en esta no tengo esa información. Sí, no te preocupes. Solamente para ejercitar lo que vimos la clase pasada. Ahorita en este momento, si abres la ventana del chat, ahí te estoy haciendo una lista de posibles proveedores para que te sea más rápido y nada más copies y pegues. Ujú. Ok, vamos a copiar esos mismos proveedores en las siguientes filas. Aquí. Vamos a copiarlos 4 veces. Ok, perfecto. Entonces ahí comenzamos con la factura 1 hasta concluir con el consecutivo de la serie. ¿Listo? Fecha del documento. Pues si quieres seleccionar del 1 al 10 de febrero alterno. Puedes poner 2 meses, enero y febrero. Ujú. Ok, ahora en divisa, ¿a qué haces referencia? ¿Al tipo de cambio o si es dólar, si es euro? A la moneda, ajá, si son pesos o son. Ok, perfecto. Ok, para nuestros importes utilizamos nuestra forma de aleatorio.
forma aleatoria. O sea, le pongo cualquier número. Ponle igual, A ver. aleatorio, punto entre, antes del paréntesis. Aleatorio, punto entre, sí. Ajá. Elegimos un mínimo, un monto mínimo, el que tú quieras, coma, y elegimos un importe máximo. Y cerramos nuestra paréntesis. Copiamos y pegamos en todas las filas. Seleccionamos ahora la columna. Copiamos y pegamos solamente valores para que ya no nos cambien nuestros aleatorios. Entonces, ¿podría hacer lo mismo con la fecha? No. Sí. Aunque la fecha en aleatorio, ¿esa es tu pregunta? Ajá. Sí. Sí, en fechas no, solamente en números. Ok. Ya, creo que sería todo. Ok, perfecto. Ahora le damos el formato de tabla. ¿No?
Ok, a partir de este concentrado que acabamos de provisionar, ¿recuerdas cuál es el siguiente paso para generar nuestra tabla dinámica? Pues si no mal recuerdo, Ajá, ok, era en estas, en tabla, bueno, tabla dinámica, sí, y le damos aquí a aceptar para que nos lo pasara a otra hoja. Nos mencionabas en la clase pasada es que lo más recomendable es que precisamente utilizáramos otra hoja y no dejarlo precisamente aquí donde teníamos nuestra base. ok, perfecto. A raíz de la tabla dinámica que me acabas de generar, genérame un reporte de Jaime Salazar de mes enero y febrero, como tú lo consideres. Mm, Bueno, de entrada aquí en valores solo van los importes. Bueno, Así es. solamente los importes. Bueno, en este caso sería solamente importe porque, bueno, sí, por lo regular los valores que siempre damos son antes de IVA. Ok, Mm, Entonces en valores, en filas llevaría a mi proveedor. Pero bueno, ok, el proveedor. ajá. ¿Y en tu columna? Podría ser la fecha, ¿no? Mm, Ok, perfecto. Si te das cuenta, en lo que les explicaba la clase pasada, es que por default se te coloca meses. Tú coloques tu fecha ajá. y en el apartado de columna te das cuenta que en automático te aplicó meses. ¿Qué te sugiero yo en lo particular regularmente cuando entregues reportes? Es que la fecha vaya en el apartado de columnas y la demás información en el apartado de filas, en el supuesto de que sean demasiados datos. Si son pocos datos, pues puedes colocar bien en columnas tu fecha y en filas tu proveedor. Ahorita hacemos el cambio, sacamos de columnas la fecha y pasamos el proveedor a la columna y la fecha a fila. Te voy a enseñar un truco que se me olvidó comentar la vez pasada. Ok, en columnas olvidamos sacar meses. De acuerdo. Si nos damos perdón, ya nos puso lo que son filas en el apartado de la fecha. Pero ¿qué pasa? Me las está dando por día. Yo les hablaba de subtotales la clase pasada. Sin embargo, olvidé ver el tema de subtotales. Dale clic contrario encima de cualquier fecha. Si te das cuenta, tienes un apartado de agrupar. ¿Qué es lo que hacemos cuando agrupamos? Hacemos subtotales. Le damos clic en agrupar. Y nos aparece cómo es que queremos. Recuerda que aquí va a depender de nuestra tabla madre. En este caso, tú elegiste la fecha continua, que es mes, día, año y puntuación de hora. Si tú cambias el formato a fecha corta, aquí te debe de cambiar. En este caso solamente tenemos días, meses, trimestres y años.
¿Quieres que se quede ordenado por días? Si te das cuenta está en azul. Si no lo quieres, lo deseleccionas Ok. y lo dejas en meses. Dar a aceptar para que veas la diferencia. Ujú. Te hizo un resumen de todo lo que se vendió, pero ya agrupado en meses. Si tuviéramos un año, como era el ejemplo, tienes el ejercicio que estuvimos haciendo, ahí coloqué varios meses. Es este, ¿no? Así es. Ok, deja tantito de compartir. Te voy a compartir acá la tabla dinámica. Ah, sí la tienes. Ok, perfecto. Volvemos a hacer lo mismo. Cambiamos fecha a columna y lo que tienes en columna a fila de tu ejercicio. Proveedor y Ok, fecha. te colocas nuevamente también en enero o febrero ¿No? y le das clic contrario, pero necesariamente en donde dice enero o febrero. Ok. Si te das cuenta, te aparece también el apartado de agrupar. Y nos vuelve a dar el mismo formato. Si tuviéramos segundos, minutos y horas, pues los podemos seleccionar por eso. Meses, días, trimestres y años. Ahí puedes, por ejemplo, seleccionar días para que veas la diferencia que había de uno con otro. Y te va a dar un resumen de cada uno, fecha por fecha y venta en la que hicieron el día. Si te das cuenta, es una diferente visión. Es más digerible ver la fecha en la fila que en la columna. O a ti en lo particular, ¿cómo se te hace más digerible ver el apartado de fechas? Pues es que en este caso que son fechas, o más bien muchas fechas, cuando es por días, sí es, creo que más recomendable verlo de manera vertical, creo. Cuando quieres ver a lo mejor meses nada más, sí es Ujú. más que fuera de manera horizontal para que se viera como que el acumulado al final de la columna. Aquí está. Así es. Entonces, con esto veo que tu avance ha sido bueno porque a partir de la siguiente clase ya entramos con macros y esto es fundamental. Entonces, vamos a pasar al ejercicio de hoy, que son las tablas dinámicas, pero a raíz de los gráficos. También van a ser gráficos dinámicos y ahorita te voy a explicar por qué. Si quieres, ya puedes dejar de compartir y voy a comenzar con la explicación de los gráficos dinámicos, ¿te parece? Sí, está bien. Creo que ya. Listo. Voy a utilizar como base fundamental el ejercicio que les di la vez pasada o el concentrado de información que les di la vez pasada. Creo que ya puedes verlo en pantalla. Sí. Voy a eliminar bueno, ya lo voy a dejar. Nosotros vimos hasta este apartado, en donde ya tenemos nuestra base de datos, donde ya tenemos nuestra base fuente y tablas dinámicas. En este momento, lo que nosotros tenemos aquí en esta tabla es un concentrado donde se ve el reporte de los empleados y cuánto ha ganado de acuerdo al departamento en el que se encuentre. ¿Qué va a pasar con los gráficos que generemos en esta tabla?
Si nosotros generamos una tabla dinámica que me permite variar los campos y el mismo sistema me hace los resúmenes que yo requiero, ¿qué crees que pase cuando yo inserto algunos gráficos? Mm, no entendí. O sea, la representación va a ser pues proporcional, ¿no? A la información que tenemos aquí. Ok, y si yo muevo algún dato en mi tabla dinámica, ¿qué crees que vaya a suceder con ese gráfico? ¿Se actualiza también? Correcto. Yo les había hablado o les había tocado el tema la vez pasada de, déjame, estoy ajustando la pantalla para poder ver. Que en el apartado de analizar tabla dinámica, podemos hacer segmentar nuestros datos. Yo les manejaba el ejemplo de que podemos segmentar por trabajador. ¿Y qué va a aparecer? Una pantalla emergente que va a ser la que me va a ayudar a segmentar o filtrar más rápidamente nuestros datos. Ejemplo, ya tengo en mi tabla dinámica, en el apartado de columnas mi trabajador, en la fila mi departamento y en los valores tengo mi salario. ¿Qué pasa si yo solamente selecciono Armando? Que en automático me va a dar los departamentos y se va a borrar el total general. Antes de esto, para insertar nuestros gráficos, recordemos que es desde el apartado insertar, el gráfico que tú quieras utilizar. Nos vamos a ir a ejemplos que nos dan. Tenemos el de barras, el de áreas, el de columnas, que es el más clásico, el de superficie. Ojo, por ejemplo, el de superficie es 3D. ¿Cómo puedes verificar si tu gráfico está habilitado o no para tu Windows? Es si tú seleccionas tu gráfico y te aparece tu ejemplo, quiere decir que está habilitado. En este caso, si yo me cambio de columna a línea, me vuelve a aparecer mi ejemplo, está habilitado. La barra circular habilitada. Pero si yo me voy a superficie, nos damos cuenta que no me da ningún ejemplo. ¿Por qué? Porque ese, de acuerdo a mi año de mi Office, no aplica. Tenemos el radial, tenemos barra de rectángulos, que en este caso yo tampoco lo tengo habilitado por el año del Office. Voy a insertar en este momento uno de columnas. Voy a seleccionar que las columnas sean 3D para poder representar una mejor visualización. ¿Y se pueden hacer gráficos por cada segmentación? Ah, exacto. Perfecto. Diste a donde yo iba a llegar. Ahorita dejamos segmentado Armando. Si nosotros volvemos a seleccionar todo, Beatriz, Fabián, Guillermo, Manuel, pues, ¿qué pasa? Que nuestra gráfica cambia y nuestro segmento también. Si nosotros insertamos después de nuestra tabla un segmento, vamos a analizar tabla dinámica, insertamos segmento de datos, lo vamos a dar segmentos por trabajador, por fecha, por departamento y por salario. ¿Qué va a aparecer? Me van a aparecer mis 4 subsegmentos. En este caso, aquí tenemos fecha, tenemos trabajador. Lo único que tenemos que hacer es organizarlo. Departamento. Y al final tenemos lo que es el salario. Voy a hacer un poco pequeño la gráfica para que podamos visualizar todo a la par. Listo. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos nuestros 4 segmentos.
Segmento por fecha, por trabajador, por departamento y por salario. Cada que yo oprima cada segmento, me va a filtrar la información que tengo en mi tabla dinámica. Ejemplo, vamos a segmentar por Armando. Si nos damos cuenta, en mi fecha me dejó también azules y blancos como en trabajador. En trabajador tenemos Armando solamente, que es el que estamos filtrando en azul, y Beatriz, Fabián, Guillermo y Manuel en blanco, que son los que no está considerando. Entonces, en las fechas, si nos damos cuenta, algunas también están en blanco. ¿Por qué? Todas las fechas que están en blanco quiere decir que no son de Armando. Ejemplo, yo Ok. quiero saber en este reporte sencillamente lo que hizo Armando el 5 de junio solamente, y nos damos cuenta que nuestro otro filtro, que es departamento y salario, también se resumió. Si nosotros queremos saber dos fechas, ejemplo, el 5 de junio y el 9 de mayo, pues nos damos cuenta que tenemos el operacional en 13,000 y podemos ir jugando con estos filtros. Pero ¿qué va a pasar con nuestro gráfico? En este caso, se va a ir actualizando. Y si nosotros nos damos cuenta ahorita, de acuerdo a la gráfica que yo inserte, también tenemos nuestros filtros en el gráfico. ¿Qué pasa? Que si yo solamente quiero cambiar mi gráfica, pues pongo que me coloque en el filtro a todos los participantes. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que me va a agregar los trabajadores que yo seleccioné. Ahora, me está haciendo otro filtro que es por semestres. ¿Qué pasa? Que yo lo puedo seleccionar todo. Y el último filtro que es por fecha, y me está seleccionando solamente los meses que yo, digo, los días que yo había seleccionado en mi segmentación. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo cambiar todo y seleccionar todo. De tal manera que no importa desde dónde lo estemos segmentando. No importa si yo hago el cambio desde aquí, desde mi tabla dinámica, y me pongo a segmentar desde este apartado, te lo voy a subrayar. No importa si yo hago el cambio desde este apartado, que es el apartado de cambios de la tabla dinámica. No importa si yo hago el cambio desde mi segmentación o desde mi gráfico. No importa desde qué lugar cambie, siempre y cuando cambie la información, mi gráfico va a cambiar. En lo particular, si estamos hablando de gráficos y ya estás hablando de que vas a entregar un reporte, yo lo más representativo que saco de mis experiencias es que es mejor definitivamente el apartado de modificarlo desde mi gráfico. ¿Por qué? Tú estás jugando aquí en el apartado de tu gráfico y te piden que modifiques o cambies el filtro. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a tener que quitar tantito tu gráfico o orillarlo en lo que tú puedes venir a trabajar en tu tabla dinámica o en lo que tú puedes aplicar tu segmentación. Pero si ya tienes tu gráfico aquí enfrente y es lo que estás trabajando, pues creo que lo más efectivo o rápido es que ocupes tu gráfico para filtrar. Y la información que filtres en el gráfico va a ser la información que se va a filtrar en tu tabla dinámica. Sí, porque es la información que traigo en las segmentaciones y en la tabla, ¿no? Así es, correcto. Ok. Cuando lo único que estás presentando es información y no gráficos, en este caso voy a quitar el gráfico, pues sí te conviene utilizar tanto los filtros que tienes en tu tabla dinámica como los filtros que puedes utilizar con la segmentación.
Sin embargo, si estás hablando de gráficos, yo te sugiero que lo trabajes desde el apartado de gráficos. Pero bueno, ya pudiste ver un poco más el alcance de lo que nos puede ayudar la segmentación o para qué utilizarla. Sí, sí, porque de hecho creo que la última vez que intenté dar como un resumen, creo que hice varias este, tablas dinámicas, porque no sabía lo de la segmentación, o sea que, Sí, bueno. sí. Sí, te entiendo y sí te creo. Regularmente cuando vamos iniciando en esto, pues nos cuesta un poco de trabajo comprender todo lo que el alcance que tiene una tabla dinámica. Mm, Ok, con esto estaríamos cerrando lo que es las tablas dinámicas. En lo personal, ¿tú tienes alguna duda de esto? mm, pues, bueno, como lo has mencionado, creo que sí no había manejado tablas, digo, es muy poco, pero creo que con la segmentación sí es mucho más fácil. Y es como lo mencionabas en la clase pasada, es más bien como imaginarnos qué combinaciones podemos hacer, qué información queremos saber y darle ahí el, el orden, ¿no? que queremos o la presentación que queremos. Entonces, más bien es practicarlo más. Sí, sobre todo eso, practicarlo. No importa que no tengas información, es más, no importa que no tengas que presentar algún reporte. Ujú. Podemos inventarnos una infinidad de documentos o de ejemplos que podemos ir trabajando. Ahorita, dado que se cubrió antes de lo que teníamos esperado el apartado de las tablas dinámicas, voy a empezar a enseñarles lo que son las macros. Las macros desde algo muy básico. Aún no nos vamos a meter a programación, aún no nos vamos a meter al visor de Visual Basic o PowerPoint, sino a grabar una macro que me ayude en este momento. ¿A qué? Yo les explicaba que si nosotros tenemos esta base de datos, esta es la que yo utilicé. Si nosotros tenemos esta base de datos y nosotros colocamos más información. Y si yo vuelvo a mi macro, nos damos cuenta que la actualización de esa información no se cumplió al 100%. Es algo con lo que regularmente siempre vamos a estar cargando. ¿Y qué va a pasar? Que al actualizar yo esto, para que me lo represente en mi tabla dinámica, tengo que venir a mi tabla dinámica, analizar tabla dinámica y actualizar todo. Al actualizar todo, nos damos cuenta que ya nos abrió un apartado de Jacinto, que está en el apartado, en el departamento de líderes y que tuvo un ingreso de 10,500 en 2021. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tú entiendes por macro o qué es lo que, según tu conocimiento, es una macro? Pues creo que lo único que sé es que es como, digamos, una base, bueno, es que ya no sé si es una base de datos que se va alimentando de, pues igual, de toda la información que tienes ya antes, ¿no? Pero ¿cómo te diría? Lo que tú creas, no hay nada erróneo.
Es que en esa macro tienes fórmulas, al parecer. Ok, Digo, tienes una base de datos y te vas a una macro otra vez. Entonces esa macro se va actualizando ya por sí sola por la información que vas alimentando. ok, perfecto. Ese es su funcionamiento. Te repetía, no hay respuestas correctas, puesto que como trabajas lo que es el apartado del Excel, pues tienes una idea, pero eso es lo que hace una macro. Pero ¿qué es una macro? Es un conjunto de funciones que tú asignas o que tú guardas para que cuando lo ejecutes se actualice toda tu base de datos en general. Te voy a dar no sé, 5 minutitos para que elijas una imagen o guardes una imagen o copies una imagen a tu ejercicio. En este caso, yo voy a hacer lo mismo y voy a copiar mi imagen o inserta una una forma, dale algún diseño especial, coloca o inserta algún botón, qué sé yo. Solamente lo único que quiero es un objeto en Excel que sea representativo para ti. ¿Para qué? Para que en ese objeto que nosotros insertemos pueda ser la base fuente para ahí guardar nuestra macro. Yo en lo particular voy a insertar un botón desde mis formas que tengo en el apartado de insertar, ilustraciones y formas. Y le voy a dar el diseño que yo quiera para utilizar eso como ejecutable. Te pido que hagas lo mismo para que podamos ver o dar inicio a lo que es una macro, para que comencemos a comprender ese apartado. Ok. Hay una duda nada más. Hace rato que le diste actualizar, ¿cuál sería la diferencia entre que le hayas dado a actualizar o que le demos el otro que es cambiar el origen de datos? Ok, en cambiar el origen de datos, lo que tienes que hacer es que te va a aparecer que tu origen de datos es esta tabla. Si te das cuenta, bueno, voy a volver. Lo de actualizar tabla ya lo hicimos, ya viste lo que pasa. Ahora le damos cambiar origen de datos. Si te das cuenta, nos está diciendo que está fundada en salarios 2020. Si yo quiero fundarla en esta otra tabla, pues lo que hago es cambiarme de pestaña. En automático, el sistema me va a reconocer el rango, lo va a seleccionar. Si está mal seleccionado, lo único que debo de hacer es volverlo a seleccionar. Selecciono el rango en el que va a estar fundada mi macro y le damos aceptar. ¿Qué va a pasar? En primera instancia, número 1, me borra todo. Número 2, me va a hacer el apartado solamente de la fecha. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Recordemos que yo les dije que antes de hacer una tabla dinámica le teníamos que dar el formato de tabla, cosa que este segmento no tiene. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo en tabla, número 1. Ya que lo convertí en tabla, le tengo que dar un nombre. No recuerdo, esto es vendedores. Ok, creo que ya recuerdo. Vendedores. Y En ahora sí. la pestaña que dice ejercicio es sobre la que ya estábamos trabajando. Por eso Así es. solamente actualizar. Si yo le doy cambiar origen de datos, quiere decir que voy a utilizar otra base de datos. Exacto. Ah, ok, ok. Es que me quedé con la idea de que en esa misma tabla tal vez solo cambiabas el origen de datos, pero porque ibas a seleccionar la otra fila que habías insertado, pero no, eso es literal cambiar, trabajar con otra base de datos. Exacto. Y en este Ah, ok. caso, yo sí recomiendo, si tú quieres trabajar 2, 3, 4 tablas dinámicas,
que van a filtrar diferente información, yo sí te recomiendo mucho el apartado de que me hagas 2 o 3 tablas dinámicas. Ejemplo, aquí no lo puse, pero es un ejemplo de ventas. En donde yo pongo ejercicio, es un ejemplo de nómina. Tú puedes hacer una tabla dinámica que salga a raíz de nómina y una tabla dinámica que salga a raíz de ventas. Pero cuando tú intentas hacer el cambio, ves que yo te comentaba que existen diferentes errores, si tú lo quieres ver así. En este apartado no teníamos lo que era la tabla. Entonces, ¿qué va a hacer? Que nos vamos a tener que regresar a organizar esto para poder filtrar bien. Ahorita, si nos damos cuenta, ya me filtró, pero ¿qué me está reconociendo? Si te das cuenta, lo único que me está reconociendo es el 1 de enero del 2020, Armando, tienda A, tablet 3600. No me está reconociendo más datos. Ok, estoy de acuerdo y consciente de que el cambio de segmento se hizo. Pero ¿qué pasa? Todos los sistemas tienen un inter o un INVO. En cuanto tú cambias la información, imagínate que es como que si te estuvieran explicando 2 temas a la vez, ¿qué pasa? No ejecuta bien la transición del cambio de información de una a otra página. Entonces, ¿qué pasó en este caso? No me está reconociendo bien la transición de mis datos. Sí me está dando un reporte de enero, febrero, me está dando un reporte detallado en cuanto a mis trabajadores. Lo que no me está haciendo es representándome correctamente o reconociéndome correctamente mis datos. ¿Por qué? Porque me está reconociendo como título Armando. Si nos damos cuenta, aquí Armando es mi primera base de datos, llamémoslo así, pero lo que debería de reconocer es mi segmento de fecha, vendedor, tienda, producto e importe. Entonces, sí, cuando trabajes diferentes reportes y quieras hacer tablas dinámicas, pues sí te recomiendo que por cada reporte hagas tu tabla dinámica para que evites este tipo de errores. Porque nosotros podemos decir que me está sacando el reporte correcto, pero yo te puedo decir que no es el reporte correcto, puesto que aquí en mis filtros, que según me está diciendo que tengo, pues no son los que deberían de ir. Para eso también debemos de tener mucho ojo clínico, se dice. ¿Por qué? Porque si nosotros somos los que queremos nuestro reporte, debemos de saber qué es lo que tiene ese reporte. Entonces, al presentarse esto, por ejemplo, quiere decir que el sistema no está filtrando bien. Pero si yo no supiera que el sistema se puede equivocar, doy por sentado que esto está correcto porque lo está haciendo un sistema. Pero recordemos que los sistemas se basan a base de órdenes, órdenes que nosotros les damos. En este caso, me tendría que, para corregir este error que te comento que se dio aquí, lo que tenemos que hacer es regresar a actualizar tabla y nuestros orígenes de los datos. Si nos damos cuenta, está reconociendo el sistema solamente desde la B4 y me tiene que reconocer desde la B3. Entonces, vuelvo a hacer la segmentación. Pero sí tenemos que ser muy visuales en este apartado, porque nosotros creemos que ya el reporte que nos dio ya está bien porque lo hizo el sistema, pero muchas veces la segmentación o lo que el sistema deduce no es lo que nosotros requerimos. Entonces aquí me dice que la tabla que está utilizando es la tabla de vendedores. Y si te das cuenta, ahora sí, en los apartados que debemos de ver en cuanto a nuestros filtros, ya tenemos fecha, vendedor, tienda, producto, que es lo correcto. Vendedor en columna, fecha en fila y importe en valores. ¿Te diste cuenta de la diferencia que dio el cambiarle solamente una línea de rango?
Sí, con esto desde acá podemos ver que es el encabezado, lo que nos aparece en los, ¿cómo se llama este apartado? Ajá. Y sobre todo aquí en la fecha, ya me aparecen las fechas. No sé si recuerdas hace rato que le abría fecha y me aparecía Guillermo y la fecha y tal y la fecha. Porque me estaba haciendo un reporte en base a lo que él reconocía, más no en base a lo que nosotros le queríamos dar. Pero bueno, esa es la diferencia entre cambiar origen de datos y actualizar, Ok, ¿vale? sí, sí, gracias. Ok, entonces procedemos a hacer la inserción de ese icono que te digo o esa imagen o lo que tú quieras trabajar. Entonces, ¿el origen de una macro siempre va a ser una tabla dinámica? Una tabla. Una tabla. Ah, pero espérame, ¿me dijiste de una macro, el origen de una macro o el Ajá, o origen de sea, una tabla dinámica? no, de una macro. De una macro. Ok, una macro no es como tal, ves que yo te comentaba, tú me explicas que para ti una macro es un compendio de información que hace tal o cual cosa, ¿no? Ujú. No, una macro es una indicación. Ejemplo, yo te digo a ti, vete a la segunda hoja, eso es la macro. La Es la indicación de función. vete a la Ujú. hoja 2. Tú Ah, puedes hacer un conjunto de macros que creen un compendio de información actualizada, sí, pero para eso necesitan demasiadas instrucciones o demasiadas macros. Ahorita si quieres inserta esto y para que veas qué es lo que hace una macro y te quede el concepto más claro de la macro, ¿te parece? ok, sí. Y me dices cuando ya lo tengas, yo estoy sacando igual la imagen para colocarla. Pues creo que ya. Ok, listo. En este caso yo también ya coloqué mi imagen. No sé si se puede ver.
Ahora, yo te decía, una macro es una indicación, nada más. Si yo te comentaba que para que tú estés actualizando esto, te tienes que venir a analizar tabla dinámica, actualizar y actualizar todo. ¿Qué voy a hacer en este momento? Darle la indicación a este botón o a esta imagen que acabas de colocar para que al darle clic me ejecute todo ese proceso sin que yo tenga que estar haciendo algún otro movimiento. Aquí debemos de ver o analizar bien los datos o qué pasos vas a seguir. Porque cuando tú grabas una macro, no pierdes tiempo. El tiempo no importa en una macro. Ejemplo, tú quieres que una macro te copie y te pegue la información aquí, pues no importa cuánto tiempo tardes en deducir qué movimientos requieres para que la macro lo haga. Te puedes tardar 1 hora y solamente ejecutar 2 movimientos. Pero ¿qué pasa si tú quieres que una macro te pase la información a este lado, pero antes le diste la indicación que lo copiara, perdón, que le diste la indicación que lo copiara aquí, y no te gustó, te regresaste, que lo diste copiar aquí y al final decidiste que se quedara acá? Una macro trabaja sobre indicaciones. Va a terminar en que te va a pasar la información hasta acá. Sí, pero antes tú le diste 2 indicaciones más. ¿Qué va a pasar? Que va a tardar segundos o milisegundos más en ejecutarse esa macro. Entonces, lo único que yo sugiero es que pensemos bien cuáles van a ser los movimientos antes de grabar una macro. ¿Qué es lo que necesitamos? Primeramente, necesitamos actualizar mi tabla. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Que mi tabla dinámica se actualice solita. ¿Estás de acuerdo? Sí. Primeramente, tengo que iniciar por colocar información en mi tabla. Coloca la información que requieras. Voy a poner, bueno, Danilo. Ya que colocamos la información, ¿cuál sería la indicación que tú le dirías a esta imagen que va a ejecutar? Tendrías que hacer, seleccionar esto, regresarte a tu hoja de la tabla dinámica, irte a analizar tabla dinámica, irte a actualizar y irte a actualizar todo. ¿Estás de acuerdo? Sí, para que ya me reconozca la información que acabamos de agregar, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya actualicé esto. Me voy a ir al apartado de programador. No sé si en las clases del bloque 2 pudiste habilitar tu programador. No, creo que no he checado este. Ok, ¿quieres hacerlo o quieres compartirlo para ayudarte? Sí. Ok, voy a dejar de compartir en este momento para que lo puedas compartir y ayudarte a habilitarlo.
Ok, no tienes el apartado del programador. Nos vamos a archivo. En opciones. Personalizar cinta de opciones. Y en comandos más utilizados, dale en la flecha y ponle todos los comandos. Y ahora sí nos vamos a buscar uno que diga programador. No lo veo. Que va en orden alfabético, ¿no? Ok, a ver, dale clic a tu lado derecho, tienes desarrollador. Dale en más. ¿En cuál? En la única casilla vacía, Ah, dale ok, más. Sí, no, deselecciónalo. Ajá, control. Ok, a ver, selecciónalo y dale aceptar. Selecciono este y doy aceptar. Ajá. Desarrollador. Listo. Ok, estoy dándome cuenta que de acuerdo a tu Office, en tu caso se llama desarrollador. En el mío lo voy a estar manejando como programador, ¿de acuerdo? Ok, sí. Vale, entonces dejemos de compartir. Y vuelvo. ¿Qué es lo que queremos que haga este botón? Pues que se vaya al apartado de mi tabla dinámica y me actualice. ¿Qué voy a hacer? Me voy al apartado de programador y le doy grabar macro. Ajá. Esto es algo muy sencillo y no necesitas necesariamente saber de sistemas aún. Le coloco un nombre a mi macro. En este caso, yo le voy a colocar actualizar datos. Si tú quieres separar palabras, no puedes usar espacio, no te permite. Yo lo que hago en el caso de que quiero utilizar este espacio, pues doy guión bajo para que me admita el nombre. Actualizar guión bajo datos. Si tú quieres que en el controlador se quede esta macro con la aplicación de alguna letra, ejemplo, control Q, control W o control lo que tú elijas, ¿qué va a pasar si tú colocas, ejemplo, no, control V es para imprimir, control ñ? Tú vas a seleccionar control ñ y se va a ejecutar la macro sin que tengas que oprimir el botón. Esa es la única función. Yo regularmente no las utilizo porque ves que yo te decía, para hacer una base de datos que sea autónoma, pues necesitas varias macros. ¿Y qué pasa si se te acaba el abecedario? Pues no te queda más que utilizar 2 letras del abecedario. Pero ¿cuánto tiempo tardas en aprenderte que control A hace una o ejecuta una función, control B ejecuta otra función? Es muy tardado. Lo que yo hago es pues resumirlo en un botón que al seleccionarlo me haga todo lo que yo quiera. Ok. En este caso no lo voy a utilizar. Le doy que me guarde esta macro. Puedo elegir que me lo guarde en este libro, que me lo guarde en un libro nuevo, o puedo tener un libro de macros personalizadas en las que
desde ese libro, que sería el libro madre, yo jale las macros para otros libros. Eso ya es un poquito más complejo. Ahorita nos vamos a seleccionar este libro. Si tú quieres darle una función o una especificación a la macro, pues tú puedes colocar algo así como esta macro te ayudará a actualizar tu tabla dinámica a base de la tabla seleccionada. Y le doy aceptar. Si nos damos cuenta, ya que le dimos aceptar, me cambió el icono de grabar macro por detener grabación. ¿Qué quiere decir? Que cualquier movimiento que yo haga en este momento en el libro, lo va a grabar el sistema para ejecutarlo después. No sé si me di a entender con esto. Sí. ¿Ves que yo te decía, no importa cuánto te tardes? Ahorita yo te puedo estar explicando y tardarme 5 minutos, pero en 5 minutos no te lo va a ejecutar, te lo va a ejecutar por movimientos. Entonces recordemos qué es lo que tenemos que hacer. Irnos a nuestra tabla dinámica. Paso 1. Paso 2, irnos a analizar tabla dinámica. Paso 3, darle en actualizar. Y paso final, darle a actualizar todo. Ya que le dimos esas indicaciones, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a programador y ahora sí, detenemos la grabación. Si nos dimos cuenta, parece que no pasó nada. ¿Por qué? Porque todas las macros que sean ejecutables, le tenemos que decir ahora al sistema que nos las ejecute de tal o cual manera. ¿Ves que yo te decía? Si tú hubieras seleccionado control O, por ejemplo, tú ahorita puedes seleccionar control O y el sistema te lo tiene que hacer. En este caso, lo que yo te venía a enseñar es a trabajarlo con botones. Nos vamos a nuestra imagen que designamos como nuestro botón. Le damos clic contrario. Y si nos damos cuenta, tenemos la opción de asignar macro. Le damos asignar macro. Y si nosotros tenemos más de una macro, nos va a aparecer listado de todas las macros que hemos guardado. Yo en este caso solamente tengo en este libro y le digo aceptar. ¿Qué va a pasar? Si te das cuenta, voy a copiar nuevamente una imagen para que veas la diferencia entre una imagen y una macro. Okay. En este momento copié una imagen. Pero ¿qué pasa? Si yo me pongo en cualquier otro lugar de la imagen y después encima de la imagen, me aparece mi cursor con mis 4 punteros. Arriba, abajo, al lado derecho, izquierdo. Pero si yo me pongo encima de una macro, me aparece una manita. ¿Por qué? Porque solamente le podemos dar clic para que me ejecute el comando. ¿Cómo vamos a saber si está bien o está mal? Si te diste cuenta, aquí la ejecución primera fue Juana. Agregué Juana para que se viera la diferencia. Ahorita voy a poner otro. Y de otro año, del 1 de junio del 2021. Voy a poner tu nombre. Voy a poner otra tienda, una tienda Z. Voy a poner un tablero que cuesta 12,000.
Ya lo actualicé. Yo solamente tengo que volver a mi botón, colocarlo, y si nos dimos cuenta, tú ya estás aquí en junio con, no tengo aquí segmentado para que aparezca el producto, pero vamos a agregarlo. Producto. ¿Sí? Ya estás aquí en julio con un tablero. ¿Y qué hicimos? Lo único que le hicimos es darle clic aquí para que nos lo ejecutara. Si te diste cuenta, no hiciste nada más. Sí. ¿Te pareció interesante o no te pareció interesante? Sí, y diferente a lo que creía, ¿no? Como si esto es solamente la indicación, o sea, no es una fórmula, bueno, creo que es, ¿no? Pero no creo que son fórmulas en ese, es una indicación nada más, ¿no? ¿Qué es lo que va? Así es. En palabras simples, la macro es simplemente un conjunto de indicaciones. Ojo, que el concepto que nosotros tenemos siempre de que una macro es un compendio de información automatizada es correcto, pero no es una macro como tal, es un conjunto de macros. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Se sigue llamando macro? Sí. Pero ¿qué tienes que hacer? Darle muchas indicaciones. Eso es lo único. Ok. ¿Tú lo pudiste hacer o quieres que lo hagamos? A ver, lo voy haciendo. Ok. Si quieres, igual, si quieres compartir, pues lo puedes compartir, ¿va? Ajá. Ok. Bueno, esta es mi tabla, bueno, mi tabla dinámica y esta es mi tabla. Ok. Puedo, bueno, más bien copiaría este punto, esta imagen aquí, ¿no? Así es. Acá sería grabar macro. Compras. Guardar macro en este mismo libro. Sí, la descripción te ayuda más a ti. Cuando tú busques una macro y no sepas de qué va a ser tu macro, pues tú seleccionas la descripción y ahí colocas qué hace. Si no lo necesitas, igual lo puedes dejar vacío, eso no es necesario. Ok. Bueno, lo dejo así. Y ahorita agrego la información aquí. Ok, ojo, si agregas información ahí, va a ser la misma información que agregue la macro, siempre. Ya te tendrías que ir a desarrollador y terminar tu ciclo. En detener grabación. Ujú. Ahora sí, vea
Me al falta. apartado de la tabla dinámica. Inserta tu macro en tu imagen. Y ahora sí, vete a actualizar la información de tu tabla base. Ok, regresa a tu concentrado de la tabla dinámica. Ay, Ajá. Te sigue apareciendo. Ok, ah, dale clic. Y regrésate a tu tabla dinámica. ya está aquí. Si te diste cuenta, te ejecutó. Pero recuerdas que te comenté que valen todos los movimientos que hagas. Sí. El por qué te dejó en el otro apartado es porque cuando detuviste tu macro, el último apartado que habías visitado era el de reporte. Si tú el Ok. último apartado que hubieras visitado antes de terminar la macro hubiera sido este de la tabla dinámica, pues te hubiera dejado aquí. O sea, el movimiento que guardó es que me fui a esta hoja 1 donde tenía la información. Así es. Y aquí, bueno, a mí me pasaba al principio, no sé si pueda o no ser sus casos, pero me pasaba que yo quería mover mi macro y no lo podía hacer porque al yo intentarla mover se ejecutaba mi macro. Para mover la macro tienes que darle clic contrario. Posiciónate, clic contrario y te aparece cortar, copiar. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que haces es copias y pegas en el lugar en donde vayas a cambiarlo. Intenta cambiar tu macro, dale cortar. Cortar. Ajá. Vamos a cambiar. Con copiar, lo que estarías haciendo es duplicarla. Ajá. Ajá. Vete a otra celda, la que sea. Ok. ¿Aquí mismo? Sí, No. donde sea, solo es para ejemplificar. Ok. Control V. Y si te das cuenta, ahí sigues teniendo. Cámbiate ahora de celda y vuelve a posicionarte. Te debe de volver a aparecer la macro. ¿Te diste cuenta? Me sigue regresando, ¿no? Aquí. Así es. Ya si quisieras cambiar ese apartado, nosotros en el apartado de desarrollador tenemos, a ver, Es como para modificar la indicación. tenemos el apartado de macros. ¿Ves al lado de Visual Basic? Macros, la del clic. Y te va a aparecer tu macro. ¿Qué tendrías que hacer? Eliminarla y volverla a ejecutar y que termines el paso donde quieres terminar. En este caso sería la tabla dinámica. Es que
mover nada más. Pero... Ajá. Lo que tendrías que hacer, paso número 1, siempre es grabar la macro. ¿Grabamos? Uh-huh. Ok, nos posicionamos en nuestra tabla dinámica. Analizar. Y regresamos a desarrollador. Y la detenemos. Ahora sí, nos vamos a nuestra macro, clic contrario. Y asignamos nuevamente. Uh-huh. Ahora sí, colócate en alguna celda para que te reconozca la macro. Y ya. Si te diste cuenta, inclusive te abrió tus campos de la tabla dinámica, porque ese fue el último lugar que estuvimos visitando. Pero sí, una macro simplemente es una indicación. Y cuando tenemos un conjunto de macros que nos ayudan a automatizar algún proceso, pues es un conjunto de macros. Pero así simple y sencillamente es solamente una orden que nosotros le damos al sistema para ejecutar tal o cual cosa. Si te das cuenta, no es tan difícil grabar o hacer una macro. Lo difícil es hacer el conjunto de información o el conjunto de procesos que te llevarían a resumir tal o cual cosa. Por eso yo les hablaba mucho de que el Excel en realidad no es difícil. Lo difícil es utilizar la lógica para que el programa mismo me haga lo que yo quiero que haga y no me saque un resumen que yo no le pedí. Muchos se niegan a aceptar las macros o a trabajar con macros porque no les resultan. No es que no les resulten, simple y sencillamente que si tú le das la indicación al sistema, ejemplo, que te actualice, pero en vez de actualizarte todo, le das a actualizar, te va a actualizar lo que el sistema cree. Entonces, bajo ese esquema, ya tuvimos una falla, porque tú quieres que te actualice todo, no quieres actualizar lo que el sistema está detectando. Entonces, solamente es poner cada que tengamos este tipo de clases, que ya dentro de 8 días van a ser un poco más lógicas, pues es poner completa atención en lo que queremos. Porque si te diste cuenta, ahorita en el primer ejercicio, tú no querías que te dejara en el concentrado de la base de datos, tú querías que te dejara aquí en la tabla dinámica. Eso no pasó, pero ¿por qué? No porque se equivocó, sino nos faltó o nos sobró en este caso un movimiento. Okay. Entonces solamente sería eso, analizar, y podemos borrar y volver a hacer cuantas veces sea necesario. Yo aquí lo que sugiero al principio, cuando empiecen o empecemos a trabajar las tablas dinámicas, es que manejemos tablas dinámicas por documento. ¿Por qué? Nosotros podemos tener un comando de macros en un documento, sí, te van a ejecutar ciertas cosas, sí, pero el trasladarlo de un documento a otro documento también es un limbo, yo los llamo limbos, en los que el sistema pierde esa transición de el que tiene que jalar una información de un libro y luego la pasas a otro con diferente información, pues pierde el rango de información que tú le habías dado. Entonces puede que no te resulte como tú quieras, como lo veíamos hace rato en la tabla dinámica. Al cambiar de rango, el sistema pierde de vista el total de la información que estaba analizando. ¿Qué va a pasar? Que va a detectar aproximadamente
lo que tiene la siguiente información, pero no siempre es acertada. Entonces tenemos que hacer reajustes. Entonces, hasta que no comprendamos este apartado de cómo distinguir cuando el sistema está haciendo o ejecutándose correctamente y cuando no, pues sí te recomiendo que empecemos trabajando macros por documento, porque si no, en la transición de copiar y pegar o darle nueva información a la macro o al ejecutable, pues puede que no te resuma lo que tú quieres o lo que nosotros deseemos. Puede que te esté sacando un resumen, sí, pero sea erróneo, dado que en el inter del cambio tuvo alteración en lo que detectó el sistema, ya que al copiar y pegar solamente estamos pues diciendo que queremos que realice la misma función, pero nosotros no lo estamos estableciendo. El sistema está detectando sus propios parámetros para ejecutarlo. No sé si aquí me di a entender. Sí, sí. Ok, Y aparte la macro puede tener N cantidad de pasos, porque así ahorita es. Ajá. 3, 4 pasos, ¿no? Sí, tú puedes realizar, ejemplo, un concentrado, todo lo que hicimos ahorita en una macro. Ok. Y te digo, el tiempo no importa, puedes tardarte 12, 15, 20 horas haciendo esa macro. Lo que importa va a ser el número de pasos que va a ejecutar. Sí. Pero sí, tú puedes colocarle todos los pasos que tú quieras y tardarte todo el tiempo que tú quieras. Aquí lo importante es que el análisis y el complemento de tu información sea correcta. Ok. Ahorita solamente lo hice así pequeño porque pues si iniciamos con algo más extenso, pues puede que sí el procedimiento de paso a paso pues se vea afectado. Ujú. ¿Vale? Sí. Bueno, pues por hoy damos por concluida la sesión. La siguiente semana ya iniciamos directamente con macros. Cuando iniciemos macros y en consecuente los siguientes dos bloques, no creo que lo abarquemos completamente en dos sesiones. Puede que nos aventemos 3 con macros y quizá hasta 4 cuando ya entremos a programación, pero eso va a depender mucho de cómo vayan avanzando ustedes con la práctica. Así como lo hicimos en este momento, ya que iniciemos macros, pues voy a hacer lo mismo. Va a haber una clase muestra y la siguiente clase va a ser para para que ustedes puedan ejercitar y yo les pueda ayudar en sus dudas, así como el día de hoy. Cada una me va a ir compartiendo su experiencia y va a ejecutarlo. Y pues en donde haya fallas, pues las vamos a rectificar, ¿les parece? Ujú. Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces nos estaremos viendo la siguiente clase, igual a las 7. Hoy disculpa por la tardanza. No, sí, al contrario. Vale. Pues nos envías la... Ah, sí, perdóname. ¿Puedes dejar un minutito de Ah, sí. compartir para compartirte lo que va a ser o por dónde vamos a estar trabajando? ¿Has utilizado alguna vez Classroom? No, eso sí no. Ok. Vas a entrar a tu explorador. Vas a colocar así como tal Classroom con doble S y doble O, solamente una R. Sí. Y te va a aparecer esta, iniciar sesión de cuentas Google. ¿Tu correo es Gmail? Sí, ¿puede ser otro? No necesariamente tiene que ser Gmail, por eso lo preguntaba. Sí. Ok. Entramos aquí
y nos va a dar el apartado que nosotros tengamos. En este caso, a ti te va a aparecer en blanco. No sé si pudiste entrar. Ujú. Uy, no. No, es que lo que pasa es que precisamente había creado una cuenta. Ajá. Entonces ya no está activa ahorita. Ah, ok. Bueno, te explico. Tengo que hacer otra. Vas a entrar aquí, te va a aparecer en blanco. Ujú. Tú le vas a dar aquí, seleccionar donde dice más. Aquí te lo puse en un circulito azul. Bueno, intento de círculo. Ujú. Ahí le vas a dar clic y el código que vas a utilizar, no sé si lo quieras recuperar en algún lado, va a ser en minúsculas este F4 Ok. G2 y 4R. Ahorita te estoy mandando también el código por aquí por el chat. Ujú. Y al entrar vas a tener este apartado. Si yo me voy a clases, me aparece aquí curso de Excel. Para entrar, pues solamente le doy clic y me va a aparecer un tablero de clase. No te van a aparecer estas opciones que me aparecen a mí, pero te deben de aparecer, por ejemplo, material. Clase del 3 de febrero. Y lo que voy a hacer aquí ya nada más va a ser adjuntarlo. Material. Te debe aparecer también la clase del día de hoy, que es 10 de febrero. Te van a aparecer estas dos opciones. Si te das cuenta, tienes el apartado del tablón, que va a ver los anuncios que se coloquen. El trabajo en clase, en este caso, si te das cuenta, es material, no es tarea, no es archivo, no es nada. Lo único que tienes que hacer para poder visualizarlo, pues es darle clic y ahorita que adjunte yo la clase, pues te va a aparecer aquí. Ya Ok. que esté adjunta, tú le das clic y lo vas a poder ver o descargar. Y pues aquí vas a ver las personas con las que vas a estar trabajando. ¿De acuerdo? Sí. Y pues sería por el medio que vamos a estar trabajando. Ahorita, en dado caso de que no puedas registrarte por ese medio, pues también te estoy mandando por el chat de aquí de Zoom. Te estoy mandando el link con el que sí o sí te puedes, te debes de poder registrar. ¿Te parece? Sí, está bien. Y todo lo vamos a estar trabajando por ese medio. Ok. Ya cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir, pues estoy al pendiente. Ok, sí, gracias. De acuerdo. Bueno, pues ahora sí, nos vemos la siguiente clase para ya dar comienzo a las macros. Ok, va, está bien. ¿Vale? Bonita noche, hasta luego. Gracias, hasta luego.